quiero iniciar en esta mañana haciendo una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser bendecidos? Hermano, y aunque usted no me diga amén, yo sé que sí. Yo sé que sí. ¿Y a cuántos les gusta ser doblemente bendecidos? Amén. Entonces estoy en el lugar correcto y con el tema correcto. El tema de esta mañana es más que bendición. Más que bendición. Y está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso del 1 al 12 y ahí sucesivamente. Quiero hacer una breve introducción, por favor, permítame hacerla. Jesús hizo muchas sanidades en donde Él curó a muchas personas que eran ciegos por enfermedad o por alguna enfermedad o algún accidente. Pero en el pasaje que voy a utilizar hoy, Jesús sanó a una persona que era ciega de nacimiento. Un hombre que era ciego de nacimiento. En todos los evangelios es la única parte en donde Jesús hace un tipo de sanidad así. Sana a alguien que era ciego de nacimiento. Posteriormente ya en el libro de los Hechos aparecen otros dos casos, pero ya en los evangelios solamente en este pasaje de Juan es donde lo podemos encontrar. Posiblemente este hombre a quien Jesús sanó, este hombre que era ciego de nacimiento, era muy conocido en el barrio, en el pueblo, porque los judíos posiblemente ya habían oído hablar de él. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Juan capítulo 9, verso del 1 al 12 en primera instancia. Y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante su Biblia para verla. ¿Sabe una cosa? Hermanos, su Biblia habla mucho de usted. Cuando usted viene para la iglesia y viene con su Biblia, ¿usted cree qué piensa la gente? Ese va para el estadio. ¿Pensará eso? ¿Qué piensa la gente cuando lo ve a usted que viene con su Biblia? Ese señor o esa señora o ese joven va para la iglesia. La Biblia habla mucho de nosotros y damos gloria al Señor por la ventaja que tenemos ahora, pues con el celular lo tenemos en la tablet, lo traemos ahí en la bolsa, pero qué bueno traer la Biblia a la casa del Señor para que las personas vean que hay gente que van en busca de Dios. Juan capítulo 1, verso del 1 al 12 dice: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Y dice el verso 6: dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía y decía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y dice el verso 11: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Y dice el 12: ¿y dónde está ese hombre?,
Le preguntaron. No lo sé, respondió él. Muchos dudaban, hermano, ¿y cómo hay personas que dudan cuando ve lo que Dios hace en medio de las personas? Cuando ve que Dios rescata a una persona, ¿cómo hay gente que duda de lo que Dios hace? No creían. Se parece, pero yo creo que no es. Y él decía, soy yo, sí. Soy yo el que mendigaba, el que pedía limosna. Soy yo. Y el testimonio de este hombre puede ser el testimonio suyo o el mío. Y usted y yo podemos decir, sí, soy yo. Aquel que estaba hundido en la droga, aquel que estaba hundido en el licor, soy yo. Aquel que estuve a punto de perder mi familia, soy yo. Pero Jesús me levantó, Jesús me restauró y ahora soy una nueva criatura. Soy yo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Soy yo. ¿Cuántos pueden decir soy yo? Soy yo a quien Jesús me ha sacado. Soy yo a quien Jesús me ha libertado. Soy yo a quien Jesús me ha hecho una nueva criatura. Soy yo. Los judíos, quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué los judíos le hacen esta pregunta? ¿Quién pecó, él o sus padres para que haya nacido ciego? El pueblo judío asociaba cualquier clase de sufrimiento con el pecado. Si una persona sufría o tenía algún padecimiento, era porque había pecado. Ese era el pensamiento de los judíos. Entonces los discípulos, cuando van caminando con Jesús y ven a ese hombre ahí, aprovechan la oportunidad y le hacen la gran pregunta a Jesús. Esto era un tema que se mantenía en el ambiente y era un tema de mucha discusión. Le preguntan a Jesús, ¿quién había pecado? Y note cómo Jesús no contesta la pregunta directamente, ni trata de desarrollar ahí o explicar la relación que existe entre el pecado y el sufrimiento, sino dice que la aflicción de aquel hombre le vino para que hubiera una oportunidad de demostrar lo que Dios puede hacer con las personas. Y voy a ahondar un poquito en esto. Cuando usted y yo estudiamos los evangelios, nos damos cuenta que en cuanto a los milagros que Jesús hizo, hay ciertas cositas, hay ciertas contradicciones que hablan respecto a los milagros de Jesús. Podemos ver cómo Juan presenta los milagros de Jesús como una oportunidad para que Jesús muestre su gloria, para que Jesús muestre la compasión. Pero podemos ver en los demás evangelios, o sea, en Mateo, Marcos y Lucas, tenían un punto de vista diferente. Decían que los milagros era para que Jesús demostrara su misericordia. Y Juan lo hace para que, Juan nos explica que los milagros es para que Jesús muestre su gloria y su poder. Y los demás evangelios es para que Jesús muestre su gracia y su misericordia. Y vamos a ver unos ejemplos. No lo busquen, solamente se los voy a dar como referencia para que no perdamos el hilo del pasaje que nos está ayudando en esta mañana. En Marcos 6:34 dice que cuando Jesús vio a la multitud hambrienta, usted que ha estudiado la palabra, ¿qué dice? ¿Qué tuvo Jesús? Tuvo compasión. Así lo presenta Marcos. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. También en este libro de Marcos, en el capítulo 1, cuando se acerca un hombre leproso y le dice a Jesús: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y dice Marcos que Jesús, cuando lo ve, fue
movido a compasión, fue movido a misericordia con aquel hombre. Nota cómo Marcos presenta los milagros que Jesús hizo como la oportunidad para que Jesús mostrara su amor y su misericordia con la gente. Juan es para que Jesús mostrara su gloria y su poder. Pero no lo veamos como una contradicción, porque en realidad son sencillamente dos maneras diferentes de ver la misma cosa. Porque al fin y al cabo sabemos que la gloria de Dios se muestra en su amor y en su compasión. ¿Estamos de acuerdo? Dios muestra su gloria cuando Él muestra su amor y su misericordia para con su pueblo. Ahí usted y yo vemos la gloria y el poder de Dios. Entonces, no es contradicción, sino al fin y al cabo es la misma cosa. Así que la razón de la ceguera de aquel hombre no era porque ni él había pecado, ni porque sus padres habían pecado, sino para que Dios mostrara su gloria. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Cuando le preguntan a ese hombre, le dice: ¿a dónde está ese Jesús? Y él dijo: no lo sé. Entonces llevan a ese hombre que había nacido ciego y había sido sanado por Jesús. Lo llevan ante los fariseos, a la sinagoga, para interrogarlo, y comienzan a preguntarle cómo había recibido la vista. Y el hombre les dice: pues escupió en el barro, en el piso, hizo barro y me lo untó en los ojos. Y esto generó una gran discusión entre los fariseos, porque los fariseos decían: este hombre al que llaman Jesús es un pecador, porque no respeta la ley. Pero al mismo tiempo decían: pero ¿cómo puede un pecador hacer semejante milagro? Estaba esa discusión ahí entre ellos. Y entonces vuelven a preguntarle al hombre: ¿y usted qué opinión tiene de Jesús? Y el hombre dice: debe ser un profeta. Debe ser un profeta. Yo quiero que en esta mañana usted y yo vayamos notando cómo la fe de este hombre y el conocimiento de Jesús va creciendo. Cuando los vecinos del barrio le preguntaron quién le había sanado, él dijo: uno que llaman Jesús. Solamente eso era lo que conocía de él. Ahora, cuando los fariseos le preguntan quién lo había sanado, este hombre dice: yo creo que es profeta. Su convicción y su conocimiento iba aumentando. Note cómo la fe y el conocimiento de ese hombre va creciendo. Para aquel hombre ya Jesús no era un simple desconocido. Ahora estaba reconociendo en Jesús un poder divino. Note cómo ese conocimiento va creciendo. Entre más este hombre hablaba de Jesús, más le conocía, más se acercaba a él. Pero los fariseos no creían y no le creyeron. Entonces mandaron a llamar a los padres de este hombre y le preguntaron: ¿es este realmente su hijo? Sí, ese es nuestro hijo. Cierto, es decir, nuestro hijo. ¿Y es cierto que nació ciego? Pues sí, es cierto que nació ciego. De pequeñito nació ciego. Y entonces, ¿cómo es que ahora está viendo? Y ellos, por temor, dijeron: si es nuestro hijo, si nació ciego, ¿y por qué ahora ve? No lo sabemos. Pregúntele a él. Ya él está bastante grandecito para que les pueda contestar por sí solo. Hermanos, lo dejaron solo.
Lo dejaron solo con el problema. Así que muchas veces que usted, cuando intente, y cuando usted y yo por mantenernos caminando en obediencia a Jesucristo, usted siente el abandono de sus amigos y muchas veces de su familia, no se asuste, no se asuste. Porque la palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Así es que no tenga miedo, manténgase usted en lo que ha creído, manténgase usted siendo fiel y obediente a la palabra de Dios, porque Jehová está con usted. Ese Dios que le restauró, ese Dios que le levantó, estará siempre con usted. Amén. Ahora, entonces vuelven a preguntarle a este hombre, y vamos a ir al versículo 24, verso 24 del mismo capítulo 9. Volvieron a preguntarle. Los fariseos vuelven a preguntarle. Dice, los judíos volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, dinos la verdad delante de Dios. O sea, como dice, júranos delante de Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Él le contestó, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y dice el 27, ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y le dijeron, discípulo de ese, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Y dice el 30, ahí está lo sorprendente. Y vea cómo este hombre su conocimiento iba creciendo. Ahí está la pega, dijo el sobador. Para los que somos un poquito más viejos y utilizamos esos dichos. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan ni de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios, esto hermano, y vea el conocimiento cómo había crecido de este hombre. Sigue el hombre hablando. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Y dice el 32, jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y dice el 34, ellos replicaron, se enojaron. Tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones a nosotros. ¿Y qué pasó? Lo expulsaron. Como quien dice, se la ganó. Lo expulsaron. Hermano, entre otras cosas, este hombre era un valiente. Este hombre era un valiente. Porque sabía muy bien lo que los fariseos pensaban de Jesús. Y también sabía muy bien que si seguía de parte de Jesús, lo que le iba a suceder. Lo expulsarían de la sinagoga, lo echarían de la iglesia. Pero él se mantuvo firme en lo que había creído. Él se mantuvo firme en su testimonio. Y dice, si ese hombre es pecador, yo no lo sé, pero yo era ciego y ahora yo veo. Yo era ciego y ahora yo veo. Es igual que haberles dicho, después de lo que ha hecho por mí, no puedo hacer otra cosa más que creer en Él. Después de lo que ha hecho por mí, no puedo hacer otra cosa más que creer en Él.
Después de lo que Jesús ha hecho en mi vida, después de lo que Jesús ha hecho en su vida, después de lo que Jesús ha hecho en su familia, después de lo que Jesús ha hecho en su casa, no tengo más que creer en Él y adorarlo. Y este hombre usó un argumento tan irresistible que provocó la rabia e hizo enojar a los fariseos. Y le dijeron: eres un pecador de nacimiento y tú nos enseñas a nosotros. Tú, siendo joven, ignorante, insolente, nos enseñas a nosotros que somos las guías espirituales. ¿Los ha escuchado alguna vez? Que somos los preparados, establecidos y reconocidos por el pueblo en las cosas de Dios. Usted los conoce, son esos que andan así. El ungido de Dios. Viene el ungido. Sí voy a predicar a su iglesia, pero necesito que me lleven en avión. Necesito un avión, porque soy el ungido. Y necesito hospedarme en un 5 estrellas. Menos estrellas no acepto. Caminen así. Y lo vuelven a ver de reojo a usted. O también en la iglesia. En la iglesia también hay de esos. Usted, ¿qué me va a enseñar usted a mí, hermanito? Si yo sé más Biblia que usted, me he leído la Biblia entera montones de veces. Yo más bien podría enseñarle a usted. ¿Qué me va a enseñar a usted, hermanito? ¿Usted los ha visto? ¿Los conoce? ¿Los ha escuchado hablando esos así? Nosotros, que somos los que más sabemos de los asuntos de Dios, y usted va a venir a enseñarnos. Fuera de aquí, le dijeron. Y lo echaron de la iglesia. Note una cosa, hermano. Cuando este hombre se encuentra con Jesús, recibe lo que físicamente necesitaba: la vista. Jesús hace el milagro, la bendición está hecha. Pero este hombre no se quedó solo con eso, sino que se mantuvo testificando y hablando de lo que Jesús había hecho en él. Y conforme pasaba el tiempo, conforme pasaban los días, su fe iba creciendo. Porque él se mantenía hablando de lo que Jesús había hecho en él. Su fe iba creciendo, su conocimiento de Dios iba creciendo. Y lo podemos ver cómo avanzaba paulatinamente. A sus vecinos le dijo: un tal Jesús. A los fariseos le dijo: creo que es un profeta. Creo que es un profeta. Porque si no viniera de parte de Dios, no hubiera podido hacer lo que hizo conmigo. Su fe fue creciendo conforme él continuaba testificando de lo que Jesús había hecho en su vida. Entre más hablaba de él, más le conocía. Y esto le llevaría a encontrarse cara a cara con Jesús nuevamente. Esto le iba a llevar, ¿por qué? Porque Jesús no solamente quería sanarlo físicamente. Hermano, Jesús no solamente quiere sanar tus dolencias, quiere suplir tus necesidades. Jesús quiere darte más todavía, y Él tiene más todavía para nosotros. Si este hombre se hubiera conformado solamente
con el milagro de la vista, hubiera conocido únicamente al Jesús sanador. Pero este hombre no se conformó con eso, sino que siguió testificando y siguió hablando de Jesús, y pudo conocer a Jesús el Salvador. El verso 35 al 38 dice: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea. Vea, note el deseo y el anhelo de aquel hombre por conocer de Jesús. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Y dice el 37: pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose, ¿qué dice? Lo adoró. Note cómo el conocimiento de Dios iba subiendo. Y no tan solo conoció al Jesús que sana, sino que conoció a Jesús, el que salva. Porque este hombre no se conformó solamente con haber recibido el milagro, sino que anheló más y buscó más de Dios. Y entre más hablaba de Jesús, más se acercaba y más le conocía. El postrarse y adorar era sinónimo de que reconocía en Jesús a su Señor y se rendía delante de Él. Y Jesús aceptó la adoración de este hombre. Mientras los hermanos del grupo pasan, yo quiero dejar esto en cada uno de nosotros. Querido amigo y hermano, Dios quiere que le conozcamos más. Dios quiere que nos acerquemos más, que con el pasar de los días yo pueda ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra vida como hijos de Dios, la vida del cristiano, es una vida en constante movimiento. No es para estancarse, es para crecer. Así como nuestros hijos, cuando tenemos nuestros hijos y los vemos nacer, usted y yo esperamos que ellos vayan creciendo y añoramos verlos grandes y desarrollados. Pues Jesús espera lo mismo de nosotros. Cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, lo que Dios espera es que usted y yo crezcamos. Segunda de Pedro 1:8, solo como referencia se los digo, dice así: cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro nos indica aquí que hay algo más allá del nuevo nacimiento. Hay algo más del nuevo nacimiento y se llama crecimiento. Crecimiento. No es suficiente nacer en la familia de Dios, también debemos crecer espiritualmente. Debemos ir madurando, ir creciendo.
Y no le eche este mensaje a los jóvenes. Usted que está con todas las fuerzas, ahí le hablan. No. El mensaje es para todos, para todo aquel que ha nacido de nuevo. El llamado de Dios es que maduremos y crezcamos en el conocimiento de su palabra. No quedarnos estancados. Esto nos demanda diligencia y nos demanda esfuerzo. Necesitamos crecer para ser más productivos y útiles en la obra del Señor. Nos ponemos sobre nuestros pies, por favor. Dios quiere mostrarse más a los que le buscan. A todos aquellos que desean crecer, madurar y ser útiles, ser más útiles en la obra del Señor. Dios quiere mostrarse más. Pero debemos preocuparnos por crecer. Está bien el haber nacido, maravilloso. Está bien que el Señor haya cambiado tu vida, está excelente. Un regalo que usted y yo no merecíamos, pero lo tenemos. Pero tenemos que crecer. Tenemos que desarrollarnos. Cierre sus ojos, por favor. Después de lo que Jesús ha hecho en mi vida, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no entregarme más? Después de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Y que esta palabra, Señor, sea una vivencia en cada uno de nosotros. Y que sea tu Espíritu Santo hablándonos día a día en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que merece gloria, el único que merece honra, el único que merece alabanza. Amén y amén. Gracias, hermanos. Bendiciones.